En esta noche les quiero hablar sobre el poder de Dios, pero un poder en acción. Entonces, ¿cómo es manifestado este poder? Este poder es manifestado por medio de su persona, el Espíritu Santo, esa persona que está dentro de ti y de mí, esa persona que vive y está en este lugar. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo transforma y nos cambia, nos llena de su amor y nos regala de sus frutos. El Espíritu Santo nos da el poder y la autoridad para echar todo demonio, para atar y desatar. Es por medio de él que hacemos lo que hacemos. Es por medio de él que podemos acercarnos al trono de Dios. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y dice su palabra: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo voy a leer nuevamente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo es quien nos controla a nosotros. El Espíritu Santo es quien pone las palabras en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da vida a nosotros. Y es por medio de él que podemos hacer todo. Es él quien nos da el poder y la autoridad. Si podemos leer el versículo 14 del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Cuando el Espíritu de Dios está en acción, algo cambia, algo empieza a suceder. Nada ni nadie puede seguir siendo el mismo. Porque cuando el Espíritu está en acción, nos empieza a transformar. Y tal vez algunas personas piensan que el Espíritu empieza a transformarnos de afuera para adentro. Y cuando digo afuera es cuando pensamos de que el Espíritu Santo, que cuando uno viene a Cristo y uno va a cambiar su forma de vestir, que algunas veces sí sucede, pero el Espíritu Santo no trabaja así. El Espíritu Santo cambia o empieza a transformar de adentro para afuera. Él nos empieza a trabajar con nuestra mente, nuestra forma de pensar. Si antes éramos unas personas negativas, ahora sabemos de que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Entonces nuestra mente se vuelve una mente positiva. Muchas veces cargamos con corazones llenos de odio, de rencor. Yo lo digo porque yo fui una de esas. Mi corazón estaba de piedra. Pero yo vine a Jesús y lo transformó en un corazón de carne, un corazón noble, un corazón lleno de amor, de gozo, de alegría. Y amén, la gloria sea a Él. El Espíritu Santo también trabaja con nuestra forma de hablar y también trabajó eso conmigo, porque yo también era una persona muy malcriada. Tal vez no enfrente de mi familia, pero sí, yo decía muchas malas palabras. En la escuela, con mis amigos, en cualquier lugar, porque yo pensaba que el decir malas palabras me hacía mirar más cool. Entonces yo pensaba que, no sé. Pero cuando yo vine al Señor, Él quitó y lavó mi boca y me limpió. Y ahora lo que yo hablo es palabra. Es bendición y no maldición. Muchas veces somos muy negativos y sobrepensamos muchas cosas. ¿Qué van a pensar de mí si yo canto así? ¿Qué van a pensar de mí si yo hablo así?
¿Qué van a pensar de mí si yo danzo así? O si yo me visto así, o si yo me miro así. Y cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, a esa persona no le importa nada de eso, porque solo le importa cargar un corazón para Dios. Y solo entonces fijamos nuestra mirada en lo que Dios dice de nosotros, porque ahora tenemos una identidad. Y si Dios dice que somos bendecidos, yo sí creo que soy bendecida. Y es así como el Espíritu nos transforma a nosotros. Y los quiero llevar al libro de Juan, capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Pedro era una persona que se enojaba o que actuaba muy rápido. Cuando él hizo esto de que le cortó la oreja a Malco, él lo hizo porque como una reacción al ver que estaban arrestando a Jesús para llevarlo, para matarlo. Entonces, como una reacción de enojo, él sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y si vamos, también Pedro era una persona cobarde y una persona miedosa. Él también negó a Jesús. Si podemos ir al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y una persona que no tiene miedo, tal vez él negó conocer a Jesús porque tenía miedo a morir. Si él no hubiera tenido miedo al morir, él hubiera dicho que él sí lo conocía y no lo hubiera negado. Pero él era una persona cobarde, tenía miedo y fue por eso que lo hizo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, él tuvo un cambio. Después de ser una persona enojada, impulsiva y miedosa, él se transformó en alguien lleno de valentía. Y por medio del poder del Espíritu Santo, se paró con autoridad enfrente del pueblo y como 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Él viene a ti, Él te quita todo miedo y Él te da la autoridad. Él te da el poder, te quita todo miedo y Él nos da valentía. Y eso es lo que Él hace con nosotros. Si vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Son las 3 cosas que un creyente debe de tener. Poder para echar fuera todo demonio, para hablar con autoridad. Amor, porque una persona que ama a Dios no puede cargar odio. Porque la palabra dice que Dios es amor. Entonces, si no cargamos amor, no conocemos a Dios.
Dominio propio. Esa es la otra cosa que también necesitamos tener. Pero ¿qué es dominio propio? Es tener el poder para no caer en la tentación. Yo sé que tal vez algo que todos luchamos, que no es fácil, pero con Dios todo lo podemos. Entonces, pero no, cuando estés en ese momento, no te dejes llevar por los pensamientos que el enemigo trae a tu cabeza, sino que híncate y empieza a hablar con Dios. Dile, Padre, yo no puedo con esto, ayúdame, yo siento que voy a caer, y Él te va a escuchar y Él te va a fortalecer. El poder de Dios es dado cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. En ese momento que nosotros venimos a Cristo, Él nos da el poder para vencer. Pero no solo se trata de solo venir y quedarnos ahí. Se trata de mantener una relación con Él para que ese poder se mantenga activo. Porque si tú solo vienes a la iglesia, no oras en casa, no lees la Biblia y tal vez escuchas música secular, ese poder nunca va a pasar de donde está. Nunca va a estar activo. Entonces, tienes que mantener una relación con Él. Buscar más de Él cada día. El poder de Dios también se contagia. Timoteo estaba desanimado y el apóstol Pablo lo contagió del poder que él cargaba. Aún en su momento de encierro, porque él estaba en la cárcel, el apóstol Pablo cargaba una unción y esa unción, ese poder empezó a contagiar a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos de Pablo, pero luego de que Pablo tal vez fue a la cárcel, yo me imagino de que tal vez él se sintió como triste, abandonado. Entonces, tal vez la pasión que él tenía, porque él era su discípulo, la pasión que él tenía tal vez por la palabra, como que desvaneció. Y él tal vez ya no buscaba la presencia de Dios como lo hacía cuando estaba con Pablo. Pero Pablo le escribió esta carta. Si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Juan le decía a Timoteo en la carta que le envió que avivara el fuego que estaba dentro de él. No le decía, busca el fuego que está en ti, dice, aviva el fuego que está en ti, porque él sabía que ahí había una llama. Le decía que avivara la pasión por Jesús, porque él se había deshabilitado en su fe, pero Juan lo contagió de ese poder que él andaba. Pero es eso, cuando una persona se va al mundo, dice la palabra de que ahora no solo es un espíritu el que viene a ti, son 7 espíritus. Entonces, cuando yo estaba en Cristo, yo alababa al Señor, yo tenía al Señor en mi corazón, pero cuando yo me alejé de Él, 7 vinieron a mí. Y por eso es que yo hacía todas estas cosas. Y yo empecé a abrirle puertas al enemigo a través de todas las cosas que yo hacía. Entonces, él tomó ventaja. Y yo empecé a ser atormentada por demonios, atormentada por el enemigo. Y no podía dormir en paz. Yo me dormía
Y yo no sé cuántos aquí han experimentado un sleep paralysis. No sé si saben qué es eso, lo voy a explicar. Básicamente es cuando usted está dormido y siente que no se puede mover y que quiere moverse y no puede. Quiere gritar y no puede. Quiere hacer de todo, pero usted no puede. Es como que su cuerpo estuviera atado a la cama. No sé cuántos han experimentado eso aquí. Esos son malos espíritus. ¿Y cómo sé esto? Porque no se siente como que si fuera algo del cuerpo, algo natural, se siente como algo espiritual. Una vez yo estaba acostada, dormida obviamente, y de repente sentí que alguien se acostó a la par mía. Y yo dije entonces yo dije, en ese momento, yo pude sentir, y yo dije, tal vez fue mi abuelita que se acostó a la par de mí. Y luego empecé a sentir eso de que ya no me podía mover y quería gritar y ya no podía y sentía que me estaba ahogando, como que me estaba muriendo y no podía hacer nada. Luego empecé a proclamar: la sangre de Cristo tiene poder, porque yo sé que al decir la sangre de Cristo tiene poder, con autoridad los demonios huyen, porque su sangre tiene poder. Entonces yo empecé a proclamarlo y fue así como yo me sentí libre en ese momento. Luego yo me despierto y miro en mi cama y no vi a nadie. Entonces fue ahí donde yo dije no, esto fue un mal espíritu, y yo me levanté y empecé a orar, porque algunas veces solo es así. Solo es así donde nosotros nos entra miedo y nos levantamos a orar y a reprender. Pero digamos que si nos levantamos, si el Señor nos despierta a las 3 de la mañana, decimos no me quiero levantar. No, mejor me voy a quedar dormida. Pero si tenemos una de esas experiencias, ligerito nos levantamos a orar. Pero a mí me pasaba tanto, eso fue hace tal vez 2023, hace como 2 años, 3 años, no sé. Me pasaba tanto al punto que me daba miedo quedarme dormida. Y esto pasó como por 2 meses tal vez. Yo no podía dormir. Me daba mucho miedo porque yo sentía de que cada vez que yo iba a dormir, yo me quedaba dormida tal vez por unos 5 minutos. De repente yo podía sentir que algo se subía en mí y no me dejaba respirar. Y sentía que yo quería gritar y no podía. Pero en ese momento yo no me estaba congregando. Entonces yo decía: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y nada pasaba. Porque cuando no tenemos una relación con Dios, el poder está desactivado. Entonces yo decía eso, pero nada sucedía. Porque muchas veces podemos decir eso, pero si no tenemos una relación con Dios, no tenemos la autoridad. No tenemos autoridad para echar demonios. No podemos decir: la sangre de Cristo tiene poder, y esperar que algo suceda. Entonces, yo me sentía tan agobiada. Luego pasó el tiempo y nos empezamos a congregar. Luego me seguía pasando eso. Yo no podía dormir y los demonios seguían atacándome mientras que yo dormía. Entonces yo busqué la ayuda de alguien. Yo me acerqué a alguien, pero yo terminé contagiada de ese poder, contagiada de la fe que esta persona cargaba. Esta persona fue mi maestra de discipulado, Pastora Mayra Palacios. Ella me contagió mucho de su fe, que lo que ella sabía, ella lo puso en mí. Y eso me ayudó a crecer espiritualmente y luego a empezar a crear una relación con Jesús. Ella me ayudó a avivar esa llama que había en mí,
que en un momento de mi vida yo había apagado. Pero no solo fue ella, también fui yo, porque para avivar esa llama que está en ti, tenemos que buscar a Dios en nuestro lugar secreto. Buscar más de Él cada día. Leer su palabra y hacer su voluntad. Entonces, gracias a Él, que yo pude tener una relación con Él. Ahora yo soy libre de eso porque ahora yo puedo dormir en paz. Y yo digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Y en la mañana yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. Y es gracias a Él que podemos tener un sueño grato. Pero no solo se trata de ser contagiados, tenemos que avivar esa llama que está en nosotros. Todos los días buscar más de Dios para que su poder sea manifestado. Y es así como el poder de Dios entra en acción. Que Dios te bendiga.